Ya, en castellano, ¿qué significa? En castellano, ¿cómo lo interpretas tú eso? Si tú quieres depurar la creatinina, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo interpretarías con la definición de depuración? Eliminar, limpiar, quitar el sustancia. Entonces, la depuración es eso, por eso hay tasas o pruebas de depuración de creatinina, de inulina, de ácido, no sé qué cosa. Entonces, yo necesito depurar de mi sangre cierta sustancia, es decir, quitarla de mi sangre. Entonces, ¿quién es el principal depurador del cuerpo? El riñón. ¿Quién es el otro? El pulmón. ¿Quién es el otro? La piel. La piel también. El pulmón también. El pulmón. Entonces, el principal depurador es esto. ¿Por qué? Porque tiene tasa de filtración glomerular alta, porque tiene el 20% del gasto cardíaco que va a generar que este riñón sea muy importante. Entonces, si yo tengo esto, necesito tener una tasa de excreción, una tasa de filtración, una tasa de secreción, una tasa de absorción. Lo que significa que voy a necesitar ciertas fórmulas matemáticas para poder sacar las tasas de depuración. En este caso, la tasa de excreción es la medida por unidad de tiempo o vida media plasmática. Entonces, nosotros necesitamos un cierto soluto que va a estar en nuestro plasma sanguíneo por cierto tiempo, porque después se va a ir por el riñón. Y del 100% que hay en el riñón, yo necesito que ese 100% salga de mi cuerpo, en teoría. Pero no siempre es así. Entonces, hay ciertos solutos que sí pueden salir 100% por el riñón, otros que se quedan un 10% y otros que se quedan un 1%. ¿De qué depende? De las propiedades del soluto. Entonces hay solutos que son netamente depurables, 100% depurables por el riñón, y hay otros que necesitan pasar por el intestino, por el hígado, por la piel, etc., ¿no? Y esto nos sirve para acuñar el término de depuración. Entonces, si yo tengo una en concentración de sangre de un soluto X de 1 miligramo por decilitro y la excreción en orina es de 0.5, ¿cuál es su tasa de secreción? 50%. Entonces, si un decilitro tiene 1 miligramo, 50 mililitros tienen 0.5. El plasma depura el 50%. Entonces, este es un soluto, en teoría, muy bueno para la depuración o muy malo. Malo, porque 50% se queda en el cuerpo. 50% nada más pasa por el riñón. Entonces, hay exámenes que son muy importantes porque me van a decir la función del riñón, pero yo necesito, para saber realmente la función, que se excreten el 100%. El ejemplo de esto es la inulina. Entonces, la cantidad de algún soluto debe idealmente excretarse en el 100% por la orina. O sea, secretarse y no reabsorber. Ya debe ser un soluto completamente perfecto como para que puedas significar eso. Entonces, la depuración de una sustancia X es la tasa del flujo de orina multiplicada por la concentración de este soluto en orina dividido entre la concentración plasmática. Entonces juegan allí tres variables. La variable 1, que es la tasa del flujo urinario. La variable 2, que es la concentración de este en orina. Y la variable 3, que es la concentración de este en el plasma. Entonces, si yo del plasma tengo 1 miligramo y en la orina se va a 0.5, ahí yo puedo sacar ya mi tasa de función glomerular, dependiendo si es que mi riñón está bien, está completamente sanito o no. Y entonces esto, miren, la inulina, ahí está. La inulina es un polisacárido, y al ser polisacárido voy a tener de que en el riñón, en el túbulo contorneado proximal, se reabsorben los monosacáridos y los disacáridos, pero los polisacáridos no. Y peor aún si tengo polisacáridos que no tienen una enzima que lo va a ir reduciendo. Y la inulina, no tenemos una enzima en nuestro cuerpo que lo reduzca. Por lo tanto, se va a filtrar completa y exclusivamente por el riñón y no va a regresar. Entonces, es un polisacárido que no se va a absorber, reabsorber ni secretar. Es decir, simplemente se va a filtrar, va a pasar. El peso molecular no es tan grande, por lo tanto no se va a quedar mucho en nuestro cuerpo. Entonces pasa al espacio de Bowman en la misma proporción que es filtrado. O sea, no se queda en el cuerpo, en la sangre. ¿Por qué? Por su tamaño, por sus características, porque no tenemos enzima que lo va a ir degradando. No se puede mover a la vía paracelular, es decir, no va a regresar por
los espacios intercelulares hacia el intersticio. Y no hay metabolismo ni receptores de este. Entonces es un indicador de depuración perfecto. La creatinina no es un indicador de depuración perfecto porque siempre se queda en la sangre, en el cuerpo. La inulina sí. ¿Existen test con inulina? Sí, son caros. El volumen plasmático depurado por unidad de tiempo es el mismo que el de la tasa de filtración glomerular. Por eso es perfectamente confiable, ¿no? Entonces acá tenemos incluso una curva de diferentes tipos de solutos que van a ir depurando. Miren, por ejemplo, la glucosa. La glucosa, ustedes saben que se filtra un montón, pero también tiene un techo, porque se saturan los canales, los receptores, los transportadores, los GLUT o los SGLT. Entonces, la glucosa va a pasar completamente por el túbulo contorneo proximal hasta cierto margen, de ahí ya no pasa. Entonces aparecen las hiperglicemias y puede aparecer también mucha glucosa en el espacio y eso va a generar también glucosuria. Y de ahí se trata de reabsorber lo más posible. Entonces, miren, su curva es mala, porque se reabsorbe casi completamente en el túbulo contorneo proximal. ¿Quiénes más? Los aminoácidos. Los aminoácidos son riquísimos para el cuerpo, no se puede dar el gusto de perderlos. Y la glucosa tampoco, porque es energía pura y los aminoácidos construyen proteínas o diferentes otros macromoléculas a partir de esto. Por lo tanto, no voy a tratar de reabsorber todo. Y se queda conmigo. Ay, por eso su tasa es bien bajita. Pues. Nada, no me sirve. ¿Quién más? El bicarbonato. El bicarbonato también es muy rico. El cuerpo elimina los cationes. No es ahorrador de cationes, pero sí de aniones, sobre todo de bicarbonato. El cuerpo todos los cationes los trata de botar y quedarse solamente con el pH en cierta medida, porque es su principal catión. Pero los aniones sí los trata de recuperar, y en especial el bicarbonato. Por eso también tiene una curva parecida. La osmolaridad es esta, miren. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Qué más? El sodio. El sodio también, pero es un catión. Por lo tanto, lo trata de eliminar. Entonces, chao. Se va. Pero dependiendo de circunstancias voy a tratar de que a veces se quede un poco más o se elimine un poco más. Pero en general el sodio trata de eliminarse. El cloro, ¿por qué se elimina? Si es un anión. ¿Por qué? Van juntitos, pero con cloruro de sodio, y aparte el cloruro va acompañando otro tipo de cationes, por lo tanto también se elimina. Y la inulina, miren que tiene una curva perfecta, miren, casi 45 grados de ángulo, y que se va igual, listo. Entonces es la misma tasa de filtración glomerular, es la misma que se excreta y por lo tanto es un indicador de depuración renal perfecto. Esta curvita puede ser que venga una pregunta. ¿Están cansando? Oye, ¿quieren su break? El ácido para-aminoiburato o para-aminobutírico. ¿Qué es? Es un ácido orgánico hidrosoluble que le encanta liberarse con facilidad, se filtra con libertad, o sea, pasa del glomérulo, pero después, ¿qué más? Queda también en sangre y empieza a secretarse. Por lo tanto, del 100% a veces que nosotros tenemos de ingestión, el ácido para-aminobutírico no solamente está en lo que nosotros ingerimos por vía de un medicamento o un tipo de sustancia externa como soluto, sino que nosotros también lo producimos. Y al final del 100% que ingresa por la vía de filtración glomerular, al final se excreta como 500%. Entonces, también es un indicador, pero no solamente de eso, sino también de la función de secreción que tiene el riñón. No solamente filtración, sino también de secreción. Entonces ahí aparecen ya dos variables. En la primera es un marcador exquisito y muy bueno de filtración glomerular, por lo tanto de estado del capilar glomerular o del corpúsculo de Malpighi. En cambio no solamente me da eso, sino también la función del parte del túbulo, que es el túbulo contorneo proximal,
y la porción descendente el asa de Henle. Entonces miren, es otra función. Si yo tengo que la fracción o el porcentaje de excreción que va a salir por la orina del PAH es menor a 500% de lo que ha entrado, significa que el túbulo renal está dañado. Cada cosa, ¿ya? La filtración glomerular entonces depende mucho del volumen y del tiempo, ¿no? Entonces, el volumen de filtración y del tiempo por el cual pasa. ¿Cuánto es su tasa de filtración glomerular usual para decir que el riñón está funcionando casi al 100%? 125 mililitros por día. Multipliquen por 24 horas. Calculadora, interesada, mercantilera, 125 por ¿ah? ¿Cuántos litros al día? 125 por cuánto. ¿Seguro? ¿Por cuánto lo has multiplicado? 125 por ¿Ah? 3.000 mililitros. ¿Eso qué significa? ¿Sabe? Debería salir 180 por día. 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. La primer error encontré en esta diapositiva. Con el clearance, o la tasa de depuración de creatinina, o con el clearance de inulina. Entonces yo tengo mi tasa de filtración, estado en la membrana o del capilar glomerular, estado del riñón en general. Entonces si yo tengo que está en 60 mililitros por día, ese paciente está a la mitad de su capacidad renal normal. Si está en una enfermedad renal, puede ser crónica o insuficiencia renal. Si está en menos de 30 mililitros por minuto, eso ya es un daño renal crónico irreversible, quizás casi terminal y necesita diálisis. ¿Por qué es necesario saber la tasa de filtración glomerular? ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? Porque me estoy quedando con todos los desechos en el cuerpo. El cuerpo es un basurero. Entonces no pasa el carro. Entonces me estoy quedando con los excretas, con la basura. Y ese cuerpo empieza a sufrir. Principalmente ¿quién? La urea. Y la urea puede causar daño a nivel de los capilares, daño a nivel del cerebro, uremia. Y empiezan las cosas mal. Entonces acá la depuración. Entonces yo puedo tener con la depuración de 0, en estados con glucosa o insulina, la depuración mayores a 0 o menores a la tasa de filtración glomerular, lo puedo sacar con cloruro y urea, y las mayores de la tasa de filtración glomerular, que es el paraminobutírico y el potasio. Con esos metabolitos o solutos yo puedo también estimar la tasa de filtración glomerular. Unas van a ser mayores, otras van a ser menores a lo real y el otro mucho mayores a la tasa de filtración. Entonces acá está, por ejemplo, no es coco, es coco, otro error. Entonces, acá yo voy a tener una tasa, por ejemplo, esto es de la creatinina. La concentración de creatinina en el plasma y la tasa de filtración glomerular y la urea. Entonces yo voy a tener que la concentración en el plasma de creatinina ¿125 qué es? Ahí está, mililitros por minuto. ¿Qué es? La tasa de filtración glomerular. ¿Y esto qué es? La concentración. Entonces, si yo quiero saber el clearance de cierta sustancia, yo voy a multiplicar su concentración plasmática por la concentración de urea de creatinina en la orina por el volumen. Entonces, esto va a tratar de siempre ser constante. ¿Qué cosa? La concentración en la orina por el volumen versus la concentración plasmática por el clearance. Entonces, ¿yo qué voy a sacar? El clearance. ¿Qué es el clearance? Es la tasa de depuración. Entonces yo voy a tener acá, en el caso de la creatinina,
sus fórmulas que ya se han hecho es 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina plasmática por 72 por 0.85. En el caso de que sea varón o sea mujer, que es diferente. Entonces, yo voy a tener ahí, que voy a tener un clearance de creatinina al final. Y ese clearance me va a dar la tasa de depuración de esta creatinina, que es un soluto no perfecto. ¿Por qué? Porque se va a filtrar en un 80-90% y el resto se retiene. Y con eso yo voy a tener un estimado. Por ejemplo, si esta persona tiene 20 años y pesa 60 kilos y tiene una concentración plasmática de 1, ¿cuánto va a tener de clearance de creatinina? 140 menos la edad, que es 20 por el peso, que es 60. 20 por 60, 20 por 60, 1200. Entre la creatinina 1, entre 72, entre 0.85, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? No puede ser 1200. 1200 entre 72 y eso entre 0.85. 117.6. 117.6 es parecido a 125. Cerca. Por lo tanto, su función renal está 126 mililitros por minuto. Es un clearance adecuado, es normal. Si yo tengo mucho menos de eso, significa que me estoy quedando con la creatinina en el cuerpo y me puede generar efectos perjudiciales. Control renal de las sustancias orgánicas, esto es básico. La mayor parte de estos nutrientes o nutrimentos, lo que sea, se van a tratar de filtrar con libertad, los aminoácidos, la glucosa, los disacáridos, pero van a tratar al mismo tiempo, rapidito, de reabsorberse. Entonces, ¿qué va a pasar? Su transporte va a ser un modo activo. ¿Qué es el transporte activo? Depende del consumo de energía. Sin embargo, va a ser un activo usualmente secundario, es decir, la bomba de sodio-potasio va a estar en la parte basal y el cotransporte o el antitransporte se va a dar en la parte luminal. Por ejemplo, glucosa con sodio, por ejemplo, aminoácidos con sodio, por ejemplo, aminoácidos con hidrogeniones. Aparentemente es un transporte pasivo de difusión, sí, pero la bomba está en el otro lado. Acá está moviéndose el engranaje y acá están que se mueven los solutos. La etapa corriente arriba ocurre por la membrana luminal y un sin portador con sodio. Usualmente se dan con sodio. Glucosa, aminoácidos, lactato, acetoacetato se dan con sodio. El sodio es la moneda básicamente de intercambio en el cuerpo. Así como el ATP es la moneda energética, el sodio es la moneda de trueque, ¿ya? Entonces, el sodio siempre está metido en un montón de procesos. La mayor parte de los procesos se dan con un sistema que va a depender de una velocidad de intercambio. Entonces, por lo tanto, es saturable. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, si pasa un umbral, ya se saturan sus transportadores y empieza a aparecer diferentes alteraciones. En este caso, hiperglucemia y también glucosuria. Y son altamente específicos. Por lo tanto, yo tengo un transportador para tal soluto. Pero también son engañables. Por ejemplo, el urato del ácido úrico lo engaña el probenecid, que es un fármaco que va a tener inhibición competitiva, es decir, va a quedarse ahí el probenecid y el urato va a quedar fuera y por lo tanto no se va a reabsorber y por lo tanto se va a eliminar y así se trata la gota. Pueden ser inhibidos por diversos fármacos o toxinas. ¿Ya? Y acá empezamos con la diversión. Entonces, esto ya lo he hecho. Glucosa. La glucosa, ¿dónde se reabsorbe? Casi en el 100%. Túbulo contorneado proximal. Del 100% que pasa, el 98% se reabsorbe en el proximal. La porción S1. En la porción S2 hay muy poquito y en la porción S3 el 2% restante. Pero eso depende de sus transportadores, que pueden ser saturables. Entonces se reabsorbe este 2% acá. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado proximal? Acá está, miren. Por eso me gustaba esta diagrama. En el túbulo contorneado proximal nosotros tenemos este transportador.
Este transportador me va a ayudar a generar un symport. Symport, que es que los dos vayan hacia el mismo lado. ¿Entre quién? Ya dijimos, en la moneda del trueque, que es el sodio, y la glucosa. Symport, los dos hacia el mismo lado. El rojito es lo que nos interesa. Entonces, ¿qué va a pasar? Este transportador es altamente específico, pero también saturable. ¿Dónde está la bomba? El engranaje que va a hacer circular esto, acá. Sodio, potasio, ATPase. Entonces, mediante el ATP, saco 3 sodios, meto 2 potasios, y con eso muevo el engranaje y se mete la glucosa. El sodio se va para acá, se va hacia el intersticio o hacia la sangre, y la glucosa viene a otro canal específico que se llama GLUT tipo 2. El GLUT tipo 2 es un canal transportador de un solo soluto, altamente específico. Y cuando tú tienes una proteína o una estructura altamente específica, es bastante probable que lo vas a utilizar para fármacos. ¿Ya? Entonces, pero este transportador puede tener concentraciones acá en el lumen versus concentraciones en el intracelular versus en el lumen hasta de 70. Es decir, la proporción puede ser de 70 a 1. Acá puede meter como miércoles de glucosa para tratar de limpiar todo lo que hay en el lumen. ¿Por qué? Porque necesito guardarlo, porque es energía pura de la glucosa. Entonces yo voy a tratar de que no se me escape nada. Por eso es que en el túbulo proximal se da la mayor cantidad de reabsorción de glucosa, porque este canal es como miércoles de específico, y como miércoles de poderoso, y como miércoles me voy a jalar la glucosa. Entonces, ¿ven? Acá lo deja sin glucosa y acá adentro se llena de glucosa. Pero miren, 70 a 1, la potencia que tiene. Es decir, va a funcionar contra gradiente. Por eso es un transporte activo. Pasamos a la porción S3 del túbulo y aparece este mismo transportador que es el mismo o no. Es diferente. El 1. Miren, la propiedad que tiene esto es exactamente lo mismo. No, glucosa, pero ya no funciona con un sodio, sino con 2 sodios. ¿Ya han leído? Sí, díganme. Ya, entonces 2 sodios va a meter una sola glucosa. ¿Qué va a pasar acá? La característica principal de este transportador es que va a tener, miren el poder. Si acá era 70 a 1, aquí es de hasta 4900 a 1. Es demasiado potente. ¿Por qué? Porque no se le puede escapar ni una molécula de glucosa. Si se escaparon en el segmento S1, que es este de acá, si se escapó, acá lo tienes que tratar de recuperar al máximo. ¿Y por qué además es tan potente? Porque el tamaño de este es más grande y el tamaño de este es pequeñito. Entonces necesito captarlo más rápido porque el tiempo en el cual va a pasar es muchísimo menor. Por eso es que la potencia es mayor. 4900 a 1. Demasiado. ¿Ya? Pero aún así son saturables. ¿Cuál es la tasa, el nivel de saturación que tiene la glucosa? Los transportadores de glucosa. Ahí te lo vemos. Glucosa. Ahí están. Con unos niveles plasmáticos de glucosa mayores a 300, ahora, antes era 180, ahora es 300 por decilitro, que es su tasa máxima de saturación, voy a tener que la glucosa ya no se va a reabsorber. Es decir, ni con la potencia de 4900 a 1 ya voy a poder generar que se quede la glucosa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una concentración de glucosa de 375 miligramos por minuto y una tasa de filtración glomerular de 125, vamos allá, multiplicamos 125 por 90, que es lo normal, me da 112 miligramos por minuto, que es la carga filtrada. Pero, si este es lo normal, pero si esto lo pongo por 300, miren a cuánto cabe, 375 miligramos por minuto. ¿Es mayor o menor que esto? Es exactamente lo mismo.
Entonces, con niveles de glucosa de 300 miligramos por decilitro, en un diabético que está teniendo una cetoacidosis diabética, con una función renal normal, ya empieza a tener glucosuria. Proteínas. Ya habíamos estado hablando de las proteínas. Entonces, la orina tiene albúmina, 0.2% del cuerpo, que es más o menos 10 miligramos en litro. ¿Dónde se reabsorbe eso? Igual. ¿Por qué en el primero? Porque tiene ribete en cepillo, porque es la porción donde voy a necesitar reabsorber todo, para que no se me diluya, no se me malogre con el pH que va a ir cambiando en la orina, porque tiene la misma concentración o osmolaridad que el plasma, porque si pasa por el resto, por la médula, ya se fregó la proteína, ya no se va a poder reabsorber, se van a generar cilindros, etc. Les estoy dando las pepas. 99% se reabsorbe. 99%. ¿Qué pasa? ¿Cómo se reabsorbe? En el túbulo proximal, por ejemplo, la albúmina o algunos péptidos como la insulina. ¿Cómo es el mecanismo? Básicamente, si son proteínas, si son péptidos o un poquito más grandecitas, yo lo que voy a hacer es, ¿cómo se llama esto? Este proceso, endocitosis. Es grande, al final para llevar aminoácidos. Rapidito. ¿Ya? Entonces, esa es la manera. Y la otra es que sean netamente aminoácidos, que los voy a jalar también con transportadores de sodio. Acá, algunos oligopéptidos. Los oligopéptidos también se van a reabsorber el 99% y el 1% en el proximal. Recuerden, ya esto lo voy a decir ya una vez más. Si la glucosa, los aminoácidos o las proteínas pasan a médula, ya no se reabsorben. Se denaturaliza. ¿Por qué? Por la polaridad, por el pH que va a tener la orina, por la urea que va a estar ahí, va a generar un mecanismo que va a hacer que esto se denaturalice. Es como usted pusiera una célula y la metiera en un medio hiperosmolar, ¿qué va a pasar con esa célula? Y de ahí por un medio hipoosmolar, ¿qué va a pasar? ¿Se va a drenar o se va a alisar? Entonces, lo mismo pasa con esto. Y aparecen, si es que son células cilindros, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, estos oligopéptidos como el glutatión van a generar por las enzimas de ribete en cepillo, van a generar aminoácidos y estos aminoácidos van a pasar con el sodio, ¿hacia dónde? Hacia la parte basal. De igual manera acá, algunos péptidos de mayor de, obviamente, dos aminoácidos juntos, van a generar que esto se genere dentro de la célula ya unas peptidasas y genere también con una bomba de sodio y potasio la absorción de estas macromoléculas, ¿no? Ya. Aniones, ahí estamos lo que estábamos hablando hace ratito. Los aniones son bastante queridos por nuestro cuerpo. Entonces lo que va a pasar es que se van a tratar de reabsorber en el 100%. ¿Dónde hacer? Igual, túbulo contorneado proximal. Igualito, pero casi el 100%. ¿Cómo es esto? Mediante un SYNPORT, un transporte activo secundario, gracias a una bomba de sodio potasio, donde voy a pasarlo. ¿Cuáles son los carboxilatos? ¿Dónde se dan los carboxilatos? ¿Para qué son útiles? ¿Ah? Bioquímica. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ciclo de Krebs. Entonces son altamente útiles y pueden, a partir de los monocarboxilatos, generar glucosa. Pueden generar, vía degradación, ATP. Pueden generar ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, los monocarboxilatos, por lo tanto, son altamente requeridos. De igual manera, vía un SYNPORT, van a ir pasando hacia la sangre y los trata de recuperar. Miren, los dicarboxilatos y los tricarboxilatos van pasando como SYNPORT. ¿Ya? Pero acá aparece una molécula especial. ¿Que ya se van? Se vayan. ¿Se aburrieron? Los ácidos orgánicos, los aniones orgánicos también intervienen en este tipo de transporte.
con los dicarboxílicos. Más adelante vamos a ver cómo funciona esto. ¿Quiénes son los aniones orgánicos, por ejemplo? Los ácidos biliares, por ejemplo. El glucoronato o el sulfato. Entonces eso también es importante. ¿Qué más? Esto es lo que hablábamos del HPA, el glucoronato, que 100% se va a filtrar, pero 500% se va a secretar y al final 600% va a ir por la orina. Entonces yo tengo acá una función, un estado, una condición de capilar glomerular, pero también del túbulo contorneado proximal. Si esto está en menos del 600% de lo que he ingerido, este paciente tiene un daño en la parte del túbulo contorneado proximal. De igual manera, esto se secreta. Esto ya es un estado de secreción, mediante también un intercambio con los ácidos dicarboxílicos. Entonces, algunos productos endógenos como las sales biliares, los ácidos grasos, los sulfuratos, los benzoatos, los oxalatos, las prostaglandinas y los uratos. De estos, ¿quiénes son importantes? El ácido úrico. ¿Por qué? Porque el ácido úrico, si no se depura de una manera correcta, empieza a depositarse en las articulaciones, en el riñón y generar gota. Fármacos como la cetosolamida, la furosemida, las penicilinas, el probenecid también intervienen de esta manera mediante este tipo de transportes y se pueden ir acumulando, filtrando o secretando. Por ejemplo, acá tenemos el urato, cómo se va a ir. Miren, el urato tiene la característica de que básicamente puede ir, es tan chiquitito y tan soluble, y es un anión que va a tratar de quedarse en el cuerpo. Se queda en el cuerpo, se reabsorbe mediante ya sea la unión intercelular o un antiport entre los monocarboxilatos y el urato. ¿Dónde aparece el probenecid? Acá, que elimina o altera la tasa de reabsorción del urato y generando que el urato se quede en la orina y por lo tanto salga del cuerpo. Y lo otro que tenemos acá es que también el urato se puede secretar y se va a secretar de una manera en la cual se llama con un antiport, que son también con otros ácidos orgánicos vía transportador. Entonces funciona de las dos maneras, tanto como reabsorción como secreción. Uno en la función en la parte de S1 del proximal y en la otra en la S3. Y finalmente algunos cationes orgánicos que se van a ir secretando, entre ellos por ejemplo la creatinina. Pero los cationes, como les dije hace rato, no son tan útiles para el cuerpo y por lo tanto los va a tratar de botar. Entonces lo reabsorbe básicamente en un 100%, pero no se queda con todo esto, sino que incluso los secreta, los elimina. ¿Por qué? Porque no le interesa tanto los cationes orgánicos, le prefiere el pH.